Muy buenas, pepitos y pepitas, ¿cómo están, gente? Acá estamos comenzando otro día más, uno de los días más lindos. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuelita y tocaba el timbre un viernes? Qué lindo, ¿no? Tremendo, ¿no? O no, bonito, cuando es lo mismo cuando hay un feriado, ¿no? Viernes, gente, para pasarla bien, viernes, sábado y domingo, obviamente con los suyos, con la gente que querés, tratar de estar bien un buen momento. Recuerden que la vida pasa y después no podés volver atrás, así que también, como va a arrancar una linda mañana, éxitos a todos, abracen a la gente querida y gente que tengan una gran semanita y un fin de semana hermoso, ¿sí? Vamos a lo nuestro, vamos a ver un poquito primero, obviamente como siempre Bitcoin, vamos a comenzar un poquito con Bitcoin, las cripto en general, las top 100, y de ahí nos vamos rapidito al índice del dólar y obviamente al oro, a las divisas, para ver si podemos hacer algún análisis, alguna proyección y alguna operación. Casi se me va la proyección. Estaba tomando cerveza en vivo el tipo, ¿viste? No. 41.432, gente, de casi 40, 39.800 que andaba hace un rato, ahí pasó. ¿Vieron lo que es Bitcoin? La volatilidad, algo se traman los muchachos, un elefante subió el precio, obviamente, 41.432, ¿sí? En este momento, no hace unas 2 horas atrás, en este momento 3.81, lo que sería la actualización de subida que tuvo Bitcoin, un 3.81%, ¿sí? Opa, cómo estamos hoy, Espero que bien, gente. Miren lo que les digo de fondo, ¿no? Los países que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas, los que más regulan, los que más trampas, clímax y fallas hacen en el mercado para que vos obviamente salgas en pérdidas, son los que más compran, ¿no? Fíjate ahí, ¿no? Obviamente también los pepes con poder adquisitivo por encima de un latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, Japón, una vuelta y pom, ahí van, obviamente acá también en Sudamérica cada tanto algo se compra, una migajita de la que te puede alcanzar, entre 3 o 4 van comprando, van a media, ¿no, amigo? Así que bueno, gente, vamos a ver las top 100, un segundito, vamos a ver qué hay, color, bueno, en este momento hay, bueno, ahí cambió, mira. Este es el diario, perdón, en el diario está así, ¿sí? Ahora, en el horario, a ver si podemos poner... no, está bien, en el diario está en verde, ¿ven? En el diario pegó una subidita, fíjense en algunas de las criptos que venían llorando, como todas, ¿no? Como Bitcoin, van de la mano, son las hermanas, son el espejo muchas veces, ahí van, ¿no? Mirá, Mina un 6%, pero cayó mucho, fíjense que estuvo casi en 1.60, ahora está muy barata, no sé si llega a 1.05, no llega a 1.05, muy buen proyecto, un protocolo impresionante, protocolo Mina, es tremendo, gente, chequenlo, métanse en las plataformas, obviamente sobre todo en la página, van a ver qué pedazo de proyecto, gente, acuérdense lo que les digo, no cuando esté allá arriba, por ahora está en las top 100 dentro, ¿sí? Obviamente hay otras, pero esa la conozco bastante. Después hay, obviamente, criptomonedas que van a estar en las top 100, van a entrar, van a salir. Por ahora, estas son las que participan en nuestro top 100, ¿sí? Promedio general del día y un 4% más o menos. Y en la hora vienen los retrocesos, ¿ven? Lo que subió cayó, muchas otras. El retroceso es menor a lo que subió en el día, así que hay que aprovechar esto. Veremos si el fin de semana es positivo para las cripto. Obviamente acompañado de esto que está acá, ¿sí? Obviamente Bitcoin, ¿no? Bueno, acá estamos con el oro. Para que vamos a poner Bitcoin un segundito. Bien, ahí se no. ¿Dónde estamos con el oro acá? Ahí estamos, bien, Bitcoin. ¿Dónde estás, muchacho, que no te veo? Lista roja, ahí está. Escuchá qué lindo de fondo, ahí está, miren qué pedazo de vela. Bueno, obviamente no se asusten, esto era para asustarlo. ¿Vieron que si poníamos el chancho rengo, el chancho toro, como dice el amigo, iba a reventar para arriba? Se asustó porque más que un toro, un bull es sería un chancho con cuernito ahí, ¿no? Así que ahí va, el muchacho, miren cómo baila. ¿Sí? Tremendo. Asustó, obviamente, el retroceso que venía y subió. Vamos a ver si aguanta. A la vez el fantasmita, la carita triste, ahí están, ¿sí? Obviamente ustedes siempre, gente, miren la gráfica limpia, miren qué linda vela. Vamos a ir a otra, a ver un poquito como hago siempre, al azar. Vamos a elegir acá Baked.
Es lo mismo cualquier plataforma, pero es porque en la anterior tengo las gráficas marcadas y llenas, ¿sí? Es así, realmente es así. Nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Las ballenas, estas que están acá, las que compran, ¿sí? Miren, eso es tremendo, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, tenemos retrocesos en velas horarias. Las días obviamente vienen alcistas, este día sobre todo por la subidita de Bitcoin. Y si vemos lo que es el mapa de calor acá, estamos viendo también una sensación, más que sensación, media verde primavera. Vamos a ver cuánto aguanta en el tiempo, ¿sí? Por ahora BNB es el único que está en rojito. Bueno, Ethereum Classic también, pero debe ser retroceso, están ahí pegaditos, es como una tablita que hay. Y bueno, Bitcoin acá, por ejemplo, 1.67, y en esta otra plataforma, acá por ejemplo tenemos 3.78. Son distintas actualizaciones de distintos temporalidades, obviamente, ¿no? Pero bueno, el promedio es que va hacia arriba, lo estamos viendo, una vela hermosamente elefante acá que está llegando, obviamente, a estas zonas que tenemos acá, interesantes, ¿sí? Qué buen mate, por favor. Bien, así que bueno, vamos a ver dentro de la velita cuál es la que disparó, obviamente, para llegar. Ayer estuvimos hablando, que era, me parece que lo hablé ayer a la noche, en la escuelita de los Pepe, que estoy explicando. Ayer estuve explicando lo que tiene que ver con tipos de herramientas que tengan que ver para la tendencia. Interesante. Y hoy me parece que voy a hablar algo que tenga que ver con los osciladores en general. Todo eso sirve para hacer combos, ¿no? Obviamente. Igualmente la gestión, gente, y la psicología son realmente el santo grial. Después, herramientas tendenciales, herramientas de osciladores, estocástico, RSI, lo que venga, te puede ayudar, nada más. Inclusive te puede ¿no? dejar en dudas muchas veces, porque lo que vos pensás, el indicador te dice otra cosa y no lo terminás haciendo. Por eso siempre tenés que tener obviamente la carta en tu bolsillo para decir: voy a operar de la forma que estudié, de la forma que sé, de la que hice el backtesting, de la que sé que con mi gestión voy a funcionar bien, y mi psicología me va obviamente a mantener estable sin estar en picos de tensión ni en picos de depresión, ¿sí? Bien, vamos a ver dentro de la velita diaria, nos vamos a meter dentro, después vamos a ir rapidito a lo que es, miren esto, acá detonó. ¿Qué vela detonó? La vela de las 7 de la mañana de mi país, GMT-3, una vela que reventó la consolidación. Acá estábamos jugando prácticamente los 39.800, 900, hizo picos acá de 38.500 llegó a estar, pero bueno, por ahora estas últimas velitas hizo un disparo. Vamos a ver si ese disparo obviamente tiene su retroceso para venir a buscar alguna media móvil, o no una media móvil. No sabemos que cuando dispara va a ir de vuelta a recuperar un poco lo que disparó. Pero es tentador que venga a buscar esta zonita que está acá, ¿no? Obviamente, romperla, tocarla, falta muy poquito. Está haciendo una vela de rechazo. Obviamente, esa velita de rechazo que estamos viendo tiene que ver con zonas que, si achicamos un poquito, este POC que está por acá, ¿ven? Interesante. Ahí vamos a subir un poquito. Es ahí, a ver. Ahí está, ¿ven? Son zonitas, obviamente en el pasado debe haber otras que son altos, y acá tenemos una mechita interesante que capaz que es como juego, como para descansar y después ir un poquito más hacia el alza. Vamos a estirar un poquito más ahí, ¿sí? Ahí está. Así que podés poner un Fibonacci también para buscar alguna venta corta, sobre todo en zonas del 76, 78, 88, ¿sí? Zonitas que tiene que ver con Fibo, porque las sacás de raíces cuadradas de números de Fibonacci, por ejemplo, de ahí salen algunos, ¿sí? Y bueno, obviamente si nos metemos dentro de la velita, acá vamos a meternos para que vean cómo hay retrocesos, y hay obviamente la tendencia alcista en las últimas velas, hace 2 horas atrás, viene subiendo, viene retrocediendo, y seguramente acá podemos encontrar, fíjense, en una divergencia. Estamos viendo altos hacia abajo, los ven acá, ahí, y altitos hacia abajo, y acá va lo contrario. No quiere decir que tenga que ser la venta, quizás la venta es este retroceso de 2 velas de 5 minutos, pero puede venir a besar esta media que está acá, ¿sí? Obviamente también, como puede venir a estos picos que están acá y después romper el alto que generó nuevo. Por ahora estamos en una divergencia después de una subida ¿no? saludable para Bitcoin, donde de 39.800 llegó casi a los 41.500, ¿sí? Ahí estamos 41.430. Así que bárbaro, gente, por ahora. Ahí vamos los muchachos, viendo cómo el precio está obviamente descansando un poquito. Veremos si realmente quiere subir hoy en el viernes hermoso, que sabemos que los mercados
tradicionales, ¿no? Suelen cerrar las puertas y las operaciones de los traders tratan de cerrarlas antes. Algunos las dejan los fines de semana, pero según el swap o lo que se cobre, algunos no cobran, otros no quieren que agarre con gap cuando comienza el mercado la próxima semana. Entonces muchos tratan de salir, ¿sí? A excepción de Bitcoin, obviamente, en las plataformas descentralizadas o centralizadas, obviamente conocidas, donde podés comprar criptomonedas y operarlas de futuros o spot, ¿sí? Así que acá estamos, gente. Fíjate esto, si le pongo un Fibonacci acá, mira esto qué bonito, el Fibo de acá debe ser el 23 ahí, a ver, prácticamente un poquito más ahí. No, no lo toca. Así, ahí lo toca. Miren, 23.6 clavado, ¿lo ven? 23.6 clavado, muchachos. Impresionante como lo tocó. Vamos a ver ahí si revolotea el precio o si viene a buscar el 0.382, que es mucho más bonito. Aunque los retrocesos de Fibonacci, de Bitcoin, cuando son agresivos, muchas veces suele venir a buscar el 38, entre el 38 y el 50, pero el 23 es un número interesante para tenerlo en cuenta también, ¿sí? 23.6, ¿sí? Tiene un significado, obviamente, y obviamente que ese numerito es obviamente un número que se utiliza muchísimo, no solamente para los mercados financieros, ¿sí? Podemos hablar horas si queremos de ese numerito. Tiene que ver con otros números que tienen que ver con, obviamente, matemática y con, obviamente, física también, aunque no lo crean. Ese número y los que están dentro, ¿sí? Tiene que ver con todo, hasta con lo estético tiene que ver, ¿sí? Algún día vamos a hablar bien de Fibonacci, ¿sí? Si quieren, o puedo compartirles el video que compartí en otra plataforma, ¿sí? Bien. Así que bueno, por ahora hay una divergencia, esto tendría que caer un poquito más, veremos. Está en el 23, está apoyando, en la próxima parada es el 38 que les puse de Fibonacci, y vos podés ir a un minuto y ver si operás scalping duro y puro como hago yo, que ya hizo 1, 2, 3 altos más bajos que el anterior. No, 2, perdón. Este fue el último alto que generó acá en los casi 41.500. Ahora está haciendo una pequeña compresión bajista interesante para un minuto, porque puede disparar para arriba en cualquier momento, pero es tentador el 38 también, ¿sí? Esto inclusive más que marcarlo ahí, lo podremos marcar así, ¿ven? Como para ver que el precio va con una dirección, con un ángulo, pero se está cansando, ¿lo ven? Entonces se puede apoyar obviamente en esta zona que es el 23.6 y buscar compras un poquito más arriba, sobre todo ahí. Ahora, no te vas a meter en compra acá, espera que caiga o esperarlo con una orden por encima de este alto, ¿sí? Chiquito que generó. Acá no, porque te podés obviamente comer una trampita y el precio siga cayendo, porque hay un vacío muy interesante para que el precio venga a darle un besito. Acá, mira, vamos a poner acá, que le venga a dar un besito a esta carita ahí, ¿ven? Obviamente, puede pasar, ¿sí? Veremos. Recuerden que suben no porque son buenos, suben porque quieren bajarlo, muchachos, y bajan porque quieren subir, ¿sí? La liquidez van a buscar, ¿sí? No van a ir toda la vida para arriba y viceversa, ¿sí? Ellos buscan platita, ¿bien? Ahí va el precio cayendo, está rompiendo de a poquito, ven ahí, muy despacito. Vamos a ver cómo dispara en un momento cuando comience sesión de Nueva York. 9 minutos faltan, ¿eh? Las mejores noches de mi vida. A ver si hay algún Pepe dando vuelta. Conectándonos a otro nivel. Verdadera compañía. Verdadera compañía. ¿Qué haces, Jesús? ¿Cómo andás, hermano? Y... ¿estuviste probando algunos de los bots que te compartí ahí, no? ¿Viste los nuevos que te compartí, no? Fíjate el último, sobre todo. Fíjate que te puse la página ahí en esa plataforma. Chequealo si te interesa. Te puede gustar también esa forma que tiene de hacer dinero ese bot. Bien, ahí seguimos. A ver, vamos a ver vámonos a lo nuestro. ¿Sí? Vamos al índice. Primero vamos a ver velas diarias. Hola, ¿qué haces, gatita? A ver si la puedo poner acá la gatita un ratito. Vení, tírate ahí, dale. Pasaba un puma, viste, en vivo. Ahí está, ahí se tira. Oh, y me movió la pantalla, me movió todo. Tremenda gatita, ahí está. ¿Me dejás tomar mate, negra? Sí. Ahí está. Un tigre de bengala. No te dije nada, no te enojes, No te enojes. Sac, salta acá, chicos. Pac al cuello, saltaba en vivo. Veían, ¿no? Bien, nos vamos a las velas diarias. Estamos dentro de las velas diarias, pero vamos a pasar dentro de lo que tiene que ver con la lista roja que le puse de nombre. Ahí nos vamos, lista roja. Si quieren que analicemos alguna cripto en especial, obviamente me lo tienen que decir, ¿sí? Índice del dólar, acá estamos dentro. Estos son dibujitos, los voy a sacar, ya no sirven. ¿Se acuerdan el año pasado los dibujos que teníamos? Los eliminé todos al final, ¿sí? Pero bueno, ahí está.
¿Qué estamos dentro de qué? ¿Se acuerdan que día a día les vengo diciendo velas diarias, consolidación? Bueno, por ahora el dólar no se decide, está revoloteando en esa consolidación, en ese alto que generó, no puede llegar al alto anterior, que sería un alto que se encontraría acá en esta zona, y le falta muy poquito, obviamente, pero bueno, se ve que el precio está tratando de romper estructura. Vamos a ver si se decide hacia la baja, hacia la alza, se dice bien, ¿no? ¿Hacia el alza o hacia la alza? ¿Cómo se dice? Hacia el alza, ¿no? Bien, y esa es la idea. Seguir el precio, meternos dentro. Por ahora es una vela bajista. Vamos a ver cómo termina la sesión, obviamente de Nueva York, que es la que nos interesa en este momento. Obviamente la de Londres también. Vamos dentro de la velita de esta, miren, de esta que está acá, esa. ¿Sí? Después podemos poner los pivot, que son de las velas diarias anteriores, con sus soportes y resistencia, que sería marcar las zonas de soporte, resistencia, los promedios, y eso te puede quedar. Y si no, buscar alguna herramienta para que te los marque de forma automática. Tampoco es el santo grial, ¿sí? Es como un RSI o un estocástico que tengo acá abajo, o lo que sea, ¿sí? O un MACD, son solamente herramientas, ¿sí? Vamos a meternos dentro de lo que tiene que ver con la velita diaria, adentro. Bien adentro ahí, pack, y vamos a ver obviamente un descanso. Fíjense que es una consolidación, un choricito que viene de días, ¿sí? Va, y miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. ¿Ven las zonas verticales? 7, 8, 9 días más o menos, con este que está acá y el anterior que no conté, cuando se mete dentro del canal de ese high que generó ese alto, y arriba acá en este rectángulo está el alto anterior a romper o a retestear. Puede venir y quedarse acá arriba, y puede jugar en estos tipos de pisos, ¿no? Obviamente departamento A y B, ¿sí? Por ahora está en el piso A. Vamos a ver si viene al subsuelo, a esta zona de bajos que está acá abajo, abajo que está acá abajo. Si fuera abajo que está acá arriba, ahí salimos corriendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si obviamente las velitas son en este momento un poquito interesantes, sobre todo la última, la anteúltima acá, antepenúltima, perdón, interesante. Esas así son las que tenemos que buscar, pero sabemos que está en una consolidación. No quiere decir que estas dos velas signifique que va a llegar acá abajo, ¿sí? Puede pasar de que el precio, ajustando un poquito, miren acá, ahí tenemos dos toques interesantes, ¿sí? Puede pasar de que el precio juegue, interactúe, sobre todo acá tenemos una convergencia, ¿sí? Con un POC, una zona acá interesante. Vamos a subirla un poquito más. Ahí sería, por lo menos, si el precio viene a tocar acá, sería la segunda vez que lo toca contando este pico, ¿sí? Pero también tenemos una convergencia más interesante acá arriba, donde hay 1, 2 y 3 toques a la vez. Podemos, ahí sí puede ser, ahí que el precio venga. Esta zona, ahí sobre todo ahí, puede ser muy linda para compra, ¿sí? Ahora, si rompe, tenés una salvación, una entradita más en esta zona que está acá, donde viene a jugar justamente con el bajo que hizo acá, y hace también una convergencia entre varios toques. Ven, si vamos hacia el pasado, acá hay varios toques arriba, por debajo acá también hay otro, y puede ser también que venga a buscar esta zona. Entonces acá puede hacer una segunda compra, por ejemplo, ¿sí? Y esperar, obviamente, está en consolidación. No quiere decir que no venga a visitar esta última zona, y ahí dependerá qué gestión o qué estrategia tenés para hacer, obviamente, alguna compra acá abajo también, o buscar la compra solamente acá abajo. Eso depende. Recuerden que estamos en velas horarias y hoy no creo que puedan hacer todo eso, ¿sí? Sería una locura. Todo el movimiento está acá abajo. Si fíjense en cuántas velas horarias estuvo 7 días, no llegó acá abajo, a no ser que, no sé, algo extraordinario, ¿bien? Pero bueno, es la idea a futuro. Sí, es lo mismo esto. Si lo ven en temporalidades de 1 minuto, de 5, sería lo mismo, ¿sí? Son fractales. Vamos a ver dentro de este mundo que nos interesa, el que está acá dentro del rectángulo, para hacer scalping, 5 minutos. Y bueno, y el índice lo vamos a utilizar para ver si operase Bitcoin, para ver si operase el dólar, para ver si operase el oro también, porque si al índice le va bien, supuestamente puede ir a favor del dólar, ¿no? Así que bueno, acá tenemos un clímax interesante. Miren ahí el clímax, este que hizo acá, pic ahí. Y después tenemos unos toques acá, ¿ven? Inclusive podemos ponerlo como una zonita y prácticamente está ahí. 1, 2, 3, 4. Este lo rompió y bueno, el precio va para arriba. Vamos a ver si sube de la misma manera que cayó, ¿no? Sabemos que esta zona es un imán, el que está acá abajo, que les dije, es muy probable que venga a visitarlo. Y si llegase a subir, es muy probable que descanse en esta zona que está acá, ¿sí? Y esta zona que está acá. Ahí puede llegar a descansar y haría un pullback interesante en el caso de que subiese en la sesión de Nueva York, obviamente, y que recorra en esta temporada de 5 minutos. Obviamente puede ir hacia arriba, pero capaz que venga a visitar esta zona que les digo, no lo sé. Y forma el famoso Batman que vemos de fondo, ¿ven? Lo rellena también y le pones acá
un ojito acá, le pones un ojito acá chiquitito, ven ahí, le pones un ojito ahí a Batman, ¿lo ven de fondo a Batman? Mira, tremendo ahí, mira, Batman, tremendo Batman, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, un dibujo chartista original para ustedes, gente. Así que bueno, por ahora estamos, disculpen, en una consolidación diaria. Dentro de la consolidación viene una tendencia bajista interesante en 5 minutos, ustedes la están viendo acá, miren cómo cae, y está llegando a una zona de convergencia de distintas zonas. Vamos a ver si la viene a retestear o si antes viene a hacer el pullback que les dije, ¿no? Estamos en 5 minutos acá, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, estamos a 1 minuto y medio de la sesión ¿de qué? De Nueva York. Así que, uy, se quedó ahí el amigo, mira, clavado al amigo Jexus, ahí está. Bueno, vamos a poner un poquito de music. A ver, ¿estás operando Jexus hoy o no? Recuerden que no hago publicidad, amigos. El que se vaya sumando se queda y el que no, que haga lo que quiera. Así, eso es la idea. Que la pasen bien. A ver el número. Vamos a tirar acá. Mira, escucha esto un poquito. Escucha. A ver. Qué bonito. A ver. Ah, este es el de recién. A ver, vamos a cambiar un poquito. Ahí vamos a poner. Ahí, vamos a tirar ahí y nos vamos a rock. Después de este tema vamos a pasar por rock nacional. Un poquito más bonito, ¿sí? Que más pesadito, no más bonito. Son todos bonitos. Así que bueno, gente. Noticias fundamentales. Sé que hay algo. A ver, vamos a ver. Vamos a chequear un poquito alguna de las tantas plataformas que chequeamos. Acá estamos viendo esto que es, eso no me interesa. Ahí en 30 minutos tenemos precios de gasto, el consumo personal de subyacente, ¿sí? Así que bueno, la previsión es un 3% y la actual veremos si está por encima o por debajo. Y obviamente tenemos a ver acá también lo mismo, no, ninguna noticia más. El australiano es festival australiano, día de Australia, así que bueno, fíjense en eso si quieren o no operar ese tipo de divisas, como obviamente el dólar australiano, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora esas noticias de alto impacto, seguramente estamos llenos de mediano, ¿no? Veremos. Por ahora estas dos, ¿sí? Para el dólar, ¿bien? Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Bien, nos vamos al MT4, gente, ¿sí? A ver si podemos poner el bot del oro, ¿eh? Vamos a ver acá cómo está la vela del oro, la vela, o por lo menos la vela horaria o la vela de H4. A ver, para poner el bot, si pongo un bot de compras, un bot de ventas, veré, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Esto puede... está ahí, ¿eh? Está alcista, pero tiene que romper esta media que está acá. Y hay una mecha acá interesante que la puede devolver. Ojalá que no. Bueno, podemos poner el bot si rompe esa zonita. A ver, en 1 minuto. Estamos en 1 minuto ahí. Pensé que era diario esto. Ahí va, mira, ahí va la muchacha. Vamos a buscar compras un poquito. Obviamente después dependerá si hay fundamentales, va a disparar hacia un lado, ¿no? Y obviamente el bot tratará de recuperarse. También podemos poner el bot de fundamentales que obviamente creado por Pepe Milas, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué hacemos hoy, si hacemos algo manual también. Me voy a la gráfica. Vamos a pasar por la fuerza de la moneda como todos los días desde hace ya 50.000 millones de años que venimos hablando de la fuerza de la moneda, donde muchos aprenden, les interesa, es algo sencillo obviamente que te puede servir para buscar alguna operación, nada más que eso. No te vas a guiar solamente por la fuerza porque ya no serías un trader razonable, ¿no? A lo que voy, tenés que chequear todo vos siempre, solamente te puede decir cuál puede estar fuerte, cuál puede estar débil, pero esa fuerza puede perderse porque tiene que descansar, que son los retrocesos, ¿sí? Por eso les digo que es un arma de doble filo, ¿sí? Como lo que les digo siempre. Bien, vamos un poquito a la fuerza, ¿sí? Bien, acá tenemos, muchachos, vamos a esperar que se actualice esto un poquito. Voy a recorrer acá a ver si tengo el bot de fundamentales. ¿Qué es esto? Ah, mira vos. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Hoy esperaríamos un poquito. Miren, fíjense en esto.
El dólar está fuerte en este momento, pero recuerden que vimos el índice y en velas de 5 minutos venía con una caída tremenda y estaba haciendo dos veritas azules. Esas dos veritas azules en 5 minutos refleja que está fuerte en M1 y en M5, pero en el resto el dólar está ahí tirando más abajo que arriba. Está en la mitad, ¿no? Pero en H1, en H4 está mucho más débil que unas cuantas, ¿sí? Así que solamente la que está por encima es el NZD, ¿sí? Hay que ver eso también. Así que podemos buscar dólar, NZD, por ejemplo, ¿no? NZD dólar, y tendríamos que buscar ventas, ¿sí? Eso se puede ver. Pero esperemos un poquito. 10:30 tenemos ahora, en 30 minutos, una noticia fundamental, sobre todo del dólar. Lo que podemos ver, pasar, recorrer un poquito es el bot, a ver si lo tengo acá puesto, el bot de fundamentales. No, acá tengo el bot de fundamentales. Voy a ver si lo pongo dentro un ratito o no. Esto no, esto tampoco. Esto puede ser acá. ¿Por qué está en azul? Porque puse el bot de telaraña para compras o el bot de telarañas para ventas, ¿sí? Así que veremos. Acá lo voy a poner en un minuto. Voy a poner acá un segundito. Ahí está, me gusta más. Ahí, me gusta más. Ahí está. Ahora sí. Así que bueno, vamos a buscar compras acá. Esto puede venir hacia abajo. Lo voy a tirar ahora. Lo voy a poner que arme ahora. A ver si me deja. Después de ese retroceso. Voy a dejarlo puesto en compras. Si se va para abajo, bueno, no pasa nada. Ahí arrancó. ¿Ven? Vamos a ver. Va a haber compras y ventas en este. Pero es más especializado en compras. Obviamente que cuando voy a las ventas van a estar las órdenes. ¿Ven? No son las órdenes de este bot que está pagado, ¿sí? Serían las órdenes de este que está acá, ¿sí? Bien, porque vi ahí una cosita que si la rompe puede ser que haga algo interesante. Bien, así que gente, ahí vamos, ¿eh? Vamos a ver un poquito la fuerza. ¿Hay alguno que esté operando? No. A ver. A ver. Voy a poner música acá, rock and roll. Rock and roll, necesito rock and roll. Un poquito de rock and roll. A ver acá, si tenemos. Está, bien. ¿Conocen el rock and roll nacional argentino? Sí, ¿no? Bien, vamos a dejar esto de fondo. A ver, vamos a tirar a Patricio Rey y sus redonditos. Como siempre, obviamente. Vamos a poner Toxic Taxi. Escucha esto. Escucha. Tenés que poner fuerte, si no, no sirve, Toxic Taxi. Escucha. Eso. Bien, gente. Ahora sí. Recuerden, vamos a ver si está Pepe Mila un segundito. Pepe Mila, venite un segundo para saludar a la gente. Un segundito. Obviamente que hoy sé que al no hacer publicidad, obviamente muchos se suman, pero gracias a los que ven los videos en diferido, que los ven para la publicidad que hago, que es muy poquito, nada, desde boca en boca, es bastante para mí. Así que está bueno. Gracias por los que ven los videos a la tarde, los fines de semana, inclusive los que están en vivo, porque no es solamente hacer operaciones en vivo como hacemos todos los días. Hay tips, no es que solamente te metes a comprar o vender. Acá hay educación al 100%, hay enseñanza, hay tips, hay backtesting de bots que voy creando o de indicadores, y bueno, y obviamente acompañado de buena música y de los pepes que muchas veces se suman a pasar un buen rato, sobre todo los pepes que me dejan like. Mil gracias a los que me dejan like, y a los que no me dejan like no pasa nada tampoco. Sigan así, muchachos, que les va a ir hermoso en la vida, porque son gente buena también, así que no pasa nada, ¿sí? Lo importante es ayudar. Yo no cobro nada, solamente doy una mano, y bueno, si no te sale de adentro dar un like, no te sale, ya está, sos así, ¿qué se le va a hacer? Bien, vamos a pasar a un poquito lo que es analizar algo de lo que tiene que ver con el dólar, porque lo veíamos un poquito fuerte, pero ojo que las dos velitas que vimos en el índice eran alcistas, pero el resto venía bajistas, y eso nos puede guiar un poquito de que quizás está en un retroceso, ¿sí? Como todavía falta sí, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, pero faltan unos minutos para la fundamental, ¿sí? Así que a ver si está ahí Pepito. Escucha. El dólar matero tiene que venir, falta el dólar matero, gente. En cualquier momento llega el dólar matero, así que atentos ahí, Y bueno, lo que les digo siempre, gente, si pueden, suscríbanse, no solamente estén mirando, quiero que sean un Pepe más, ¿sí? Recuerden la historia, recuerden que todos comienzan con 200 años en el planeta Pepe, y cada mes que pasa te sumás 10 añitos, Obviamente que el que llegue a los
¿no? 6 meses, que tendría 260 años, ¿no? Algún regalito le vamos a hacer seguramente, pero bueno, quiero ver cuándo arrancaste, ¿no? Y esa es la idea, pasarla bien, sumar pepes y que seamos muchos, los pepes comunes, las personas comunes, sencillas, las que no buscan obviamente por el lado de atrás meterte un puñal, que eso es triste, ¿no? Por eso la idea es ayudar, gente, bien, vamos. Qué grande, Para. ¿Qué tenemos así? Qué bonito. Escucha, La Vaca Cubana. Tremendo tema, un clásico de los 80, ¿no? De acá de mi país. Una vaca mirando el cielo, ¿les parece a ustedes? Bien, gente, ahí está. Miren el dólar, lo que les decía. ¿Ven lo que les decía? ¿Ven lo que les decía del dólar? Que no podés jugártela con el dólar cuando estás fuerte en temporadas chicas. Eso es un arma de doble filo. Era lo que les decía, ¿ven? Está débil en temporadas grandes y en M1 y M5, como les decía hoy, se veía fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser, sí, obviamente, que las chicas contagien a las grandes y empiece la tendencia alcista. Pero ven que hay que esperar un poquito porque sí, obviamente puede llegar a pasar a estar fuerte de vuelta. Pero está ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente, fíjense en que estaban buscando NZD con el dólar y fíjense en ahora como el dólar cayó y a la vez el NZD está por encima de él en las temporadas chicas, por lo menos. Así que atentos, hay que ver alguna que esté estable en el tiempo, que no se modifique mucho los niveles de fuerza, ¿sí? El dólar cayó mucho, seguramente pegó una disparadita. A ver, el índice habría que ver, A ver si me hizo alguna operación el oro acá en compras. Bueno, ya se metió en compras acá el oro, Vamos a ver si empieza a cerrar parciales o no. Ahí lo dejo, veremos. Vamos a ver cuando venga la fundamental. Obviamente va a abrir muchas operaciones también porque va a estar dentro. Lo voy a dejar y después veré si cierro las operaciones de forma manual o si lo dejo obviamente hasta la tarde. Veré lo que hago, ¿no? En el caso de que no se pueda cerrar, ¿sí? Obviamente si lo dejas cierra, ¿no? Pero hay veces que te abre un par de operaciones. También puedo tirar el de venta si quiero, pero vamos a dejarlo así por ahora. Así que bueno, ahí estamos con el bot abierto. Vaca cubana. Voy a eliminar de fondo. Espero que no se hayan metido de cajón a una operación, ¿no? Siempre analicen antes, gente. Háganme caso de lo que les digo por experiencia, Miren esto, ven este caparazón que está haciendo, esta sensación es de descanso. Están casi todas las monedas muy parecidas. Sí podemos encontrar quizás fuerte alguna, como recién estaba el dólar, pero se cayó, ¿sí? Entonces, ahora hay que ver la que se maneja, la que se permanezca estable en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que hay que buscar. O buscar un Pepe consolidado, que lo solemos operar muchas veces, o rechazo inclusive, que esté ahí en consolidaciones. Pero recuerden que en 20 minutos viene la fundamental, Si encontramos algo, un scalping muy cortito, lo tiramos hoy, ¿sí? Y si no, veremos de esperar un poquito, nada más. Si se da, se da, y si no se da, no se da, no pasa nada. ¿Están con alguna cuenta de fondeo, gente? ¿Se han metido en alguna? Yo estoy hablando con una a ver si nos regala algo para sortear, a los que conozco, obviamente. A los que participan, ¿sí? A los que participan y obviamente seguramente serán poquitos, ¿no? Así que si consigo alguna, ahí se las doy, ¿sí? Como yo no las uso, bienvenido sea. Bien, vamos a ver dentro, gente. A ver acá. Dólar está débil, el CAD está fuerte y puede ser una sobre USD CAD. Ajá, a ver. Si es una sobrecompra y el dólar está débil y el CAD está fuerte, está bien, está mal puesto el número, está al revés acá. Ok, no dije nada, ¿sí? No dije nada, está bien. Habría que esperar que estuviera del otro lado, ¿sí? En las consolidaciones, ¿sí? Siempre tratar de buscar consolidaciones o a favor de la tendencia cuando operás, por ejemplo, un oscilador, ¿sí? Un RSI, un estocástico. Y esto tiene que ver con algo de eso también, ¿sí? Por eso les digo. Bueno, el euro está disparando, muchachos, no sé por qué.
Igualmente habría que ver euro dólar, a ver si en compras podemos buscar algo. Lo que pasa es que se nos acerca, a ver acá, se nos acerca la fundamental. Podemos hacerle un tirito, a ver en M1, que hoy suenan las radios. Bueno, tiene que romper esta zona. Si no la rompe dentro de... O podemos ir en compra de esta zona. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Si no hay nada, no. No hay nada. Y hasta el número redondo tenemos 5 pip nada más. Bueno, está en una compresión el precio, ¿sí? Está alejada de una de las medias móviles que tengo. Está comprimido, ven acá, ¿sí? Está haciendo un zigzag y está comprimido por órdenes que vienen del pasado, ¿sí? Zonas que vienen del pasado. Esta gatita me tira el velador y nos prendemos fuego acá en vivo, gente. Tremenda es. Pesa 104 kilos. Es una gatita, un tigre bengala. Es tremendo. Ahí está. Quédate quieta ahí, hombre. ¿Te sentí? ¡Ah! No me mires así, lo atacaba, saltaba, ¿viste? A la yugular. Bien, esto es lo que les digo, ¿ven? Viene una compresión no solamente de estas zonas alcistas, ¿no? De estos altos, sino del pasado, ¿sí? Y a la vez abajo también viene este toque que viene acá. Y un par de toques seguramente que vienen debajo en temporalidades mayores. Ahí va hacia arriba, a ver si esto se devuelve. ¿Qué hacemos? Está obviamente rompiendo la estructura, pero tenemos este pedazo. ¿Cuánto hay hasta acá para recuperar? Tenemos unos 5 pip. Bueno, si cae, mejor, obviamente, ¿no? Y si sube, habría que romper esta zona. A ver, voy a marcar acá. Rápido, ahí no la tocó todavía. Lo que pasa es que después se nos acerca. Uno trata de ver las zonas que tiene cerca, ¿no? Que sean interesantes. Acá tiene un número importante que es un número redondo. Hay que ver si ese número lo respeta o sigue de largo. No lo sé. Por ahora vamos a esperar, no hay que apurarse, tranquilo. Se va a dar el momentum. Se va a ver cuando dispare fuerte. Podés poner una orden, pero una lástima que te la toque y caiga, ¿no? A la vez te queda 7-8 velitas más y tener la fundamental. Y si se va en contra, si va a favor, como digo siempre, es bárbaro. Si se te va en contra, es, ¿no? Cometer, como digo siempre, cuando hay fundamentales a los nuevos y no tan nuevos, si pueden, esperen 15 minutos antes y después se cubren, tratan de no operar, a no ser que tengan una estrategia con alguna fundamental, ¿no? Si el broker te lo permite. Y el spread y el deslizamiento y todo, ¿no? Bueno, ahí va, pareciera que quiere reventar esta, ¿eh? A ver qué hora es. Tenemos 15 minutos, yo no lo sé todavía, voy a esperar. Si me la pierdo, nos fue re bien en la semana pasada, nos viene yendo muy bien todos los días, así que no pasa nada. El bot estará haciendo dinero o no, pero va sumando. Siempre acá vamos a ver cómo va el bot. Si hizo, miren, ahí va el bot, ahí va en positivo, ¿lo ven? Si pongo acá el bot, seguramente también me va a aparecer o no, a ver, si ahí va, ¿ven? Ahí va en positivo el bot, el que tiene que ver con el oro, ¿sí? Así que bueno, esta orden no la puse yo, ¿eh? Ahí va el muchacho, va a cerrar parciales en cualquier momento si llega a una zona donde obviamente cierre en dinero, ¿no? Cuando llegue, no sé, a 10 dólares, 5, 3, 8, va cerrando porque tiene el lotaje chiquito, así que le puse por si necesitamos hacer más operaciones. Y si cae, que caiga, que está preparado para que caiga hasta donde quiera. Y bueno, estaremos ahí viendo, ¿sí? Así que esta la dejamos. Veremos si antes de la fundamental no saco el bot. Si está en positivo, le pongo el stop en positivo, acá arriba, ¿sí? ¿O no? Estaría buena idea. Y si va para arriba, que vaya, sacaré ganancia de esta sola orden. Y si va para abajo, que me saque. Inclusive, le podés llegar a ajustar el stop si está en negativo también, ¿sí? Obviamente puede pasar que te toque el stop y después vaya al lado tuyo. Pero bueno, por lo menos estás más tranquilo cuando te aseguras siempre, ¿sí? Bien. Que no, ¿dónde estábamos? Acá. Damos, negrita. Acá no, acá no. Euro. Ah, no, si estábamos en euro dólar en esta gráfica, me parece. Acá estábamos, que habíamos marcado esta zona. Voy a sacar esto, era para ver nada más. Y esto también lo dejo ahí. Y lo puse bien ancho, ¿no? A las zonas, porque ayer hice una escuelita, hice más o menos interesante para unos chicos y chicas que estaban. Y hablamos de cosas interesantes, ¿sí? Mate frío, pero mate en sí, Ahí tiramos, gente, Hola Fabián, ¿qué haces? ¿Qué haces, tigre? ¿Cuándo vamos a comer esos
aperitivos tan ricos de tu país, tremendo, Cada vez que te veo me acuerdo de los langostinos, tremendo. Acá un langostino es, no sé, una langosta, ¿viste? De acá de campo, ¿viste? Volando. La invasión de langostas, no hay langosta, pero mosquitos es lo mismo, obviamente los langostinos esos son gigantes, ¿no? Tremendo. Espero que andes bien, tirando para no aflojar. Vamos a ver si hoy hacemos alguna operación, vienen fundamentales y bueno, y si podemos aprovecharemos alguna entradita. El oro ya está ahí en marcha, fíjense, ven que no hay que apurarse porque la vela se mueva, tranquilos, ya te vas a dar cuenta cuando te hagas la entrada. Muchas veces esa sensación de la paciencia es tirana muchas veces, ¿no? Y te hace hacer operaciones porque no aguantás. Obviamente las podés agarrar positivas porque capaz que dentro de un rato estás allá arriba. Sí, pero bueno, y muchas veces también puede ser que esté acá abajo. Entonces esperemos que rompa estructura, ¿no? Imagínate si el que opera swing, que tiene que estar un mes, una semana, 2 semanas, y ve como el precio está en negativo, capaz que 4 semanas o más. Y bueno. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Espero que bien, Y descansando hoy. 200 años tenés vos, pero 200 tiene el que arranca, el que recién arranca tiene 200. Así que por lo menos 201 años tenés que tener, ¿o no? Ahí está, sí, el botija. Hay otros, ¿querés que mañana no? La semana que viene quieren que ponga otros bots. Después les tiro los nombres. Miren, lo voy a poner ahora. Los bots que tengo armados míos, ¿no? Obviamente, como te decía a vos, me parece la otra vez. A uno le falta la pata, al otro le falta la oreja izquierda, al otro la derecha, otro anda arrastrándose con las manos. No los termino porque me aburro muchas veces, ¿sí? Pero como los hago yo, los puedo armar de vuelta, inclusive cambiarlos cuando quiera, ¿no? Les cambio los pañales, veo su crecimiento y bueno, y ahí están, los dejo, ¿no? Hago algún video, el Buscamina ya me olvidé, por ejemplo, y tuvo muy buenos resultados, por ejemplo. Pero bueno, es intradía, es para probarlo en un servidor, por ejemplo. Sí, ahí va dando vuelta, tremendo. Dale, dice el amigo, dale, toca seguir. Sí, señor. Exacto, no queda otra. Así es la vida, hermosa. Alta llanta no era otra. Sí. Tengo alta llanta en la gráfica porque es algo mío, ¿viste? Lo puse ahí. Quise poner alta chanta, ¿viste? Pero para no poner alta chanta, que ya van a saber por qué, puse alta llanta, ¿sí? Que tiene que ver con el clásico de Argentina, ¿viste? Alta llanta, loco. ¿Qué hace, loco? ¿Esto es alta llanta? Bueno, quise poner alta chanta, pero por ahora es alta llanta, ¿sí? Ya veremos cuando sea alta chanta, va a ir con imagen, con foto de algo que les quiero mostrar. Por ahora es alta llanta. Interesante, obviamente, porque son los Xinjiang que opero, vos no los debes conocer. Y todavía me parece que desde que estás vos, no sé si alguna vez hice alguno, los suelo mezclar el 1 con el 2, el 2 con el 3, vos dirás, ¿qué es eso? Son formas de operar manuales que tengo, que obviamente con stop o sin stop trato de salir en positivo en la operación. Muchas veces se da a los minutos y algunas veces, como el streaming es cortito, muchas veces dura muy poco y, mucho tiempo y pasa más que scalping intradía. Y antes lo que hacía era grabar y se lo mostraba el otro día. Ahora digo, ya está, le pongo el stop y cierro en negativo, cuanto mucho. Pero bueno, ahí tenés las grillas, las órdenes de compra y venta, todo mezclado, ¿sí? Va todo junto y podés utilizar distintas técnicas que tengo. Por eso le puse, más que estrategia alta llanta, sería técnicas alta llanta, que sería el Xinjiang 1, el 2. Miren ahí cómo va para arriba. A ver, llega a llegar hasta acá arriba y la hicimos linda, lástima que no me metí. Fíjense, estamos a pasito de la fundamental. Inclusive la voy a poner, a ver un segundito, a la fundamental, no hace falta aclarar, ¿no? Ahí vamos. A ver. Muy buenos nombres, ¿viste? Los nombres que le tiro son fantasía, ¿no? Fantasía real. Miren cómo va al final, ¿vieron? Ahí va lindo, ¿eh? Por lo menos tenés que estar ahí en break-even si te apuraste. Yo hubiera esperado un poquito más. Si hubiera estado solito, capaz que le tiro un poquito una orden alta y espero un poquito. Agarro ahí y ya está. En vez de hacer 20 pip, con 5 me hice el día, ¿me entienden?
Pero bueno, son distintos movimientos que encontrás, no siempre lo mismo. Eso es lo bueno que van a encontrar acá, que van a ver que operamos el euro dólar y los patacones argentinos, el peso argentino, lo que sea. Y estrategia la que venga, es accionar del precio puro. Podemos encontrar un order block, no sé, zonas de liquidez, podés buscar fractales, podés buscar esto que vimos ahora, rompimiento, ver que estaba fuerte una, débil la otra, esperar. ¿Por qué no me metí ahora? Porque se acerca la fundamental, pero no pasa nada porque podrías haber cerrado, o con un stop prevenir esa pérdida con un mínimo nada más, que si te toca, te toca. Así que bueno, ahí va el euro fuerte, como les decía, y si les sirve, bárbaro. Y los nombres están buenos, sí, lo que voy poniendo. Fíjate los nombres de la estrategia. Hay una que le puse EAPP, viste, con carrito bala, tremendo. Hay otra que le puse Pepe Motoneta. Son estrategias que están buenas, las estuve ahí dando vuelta y el que las utiliza, estaría buena que alguno de ustedes la implemente en alguna gestión que tengan y van a ver que les va a dar resultados. Yo porque muchas veces el intradía lo puedo operar, pero ya tengo la forma mía de operarse, que es agarro el maletín y ahí dentro tengo, no sé, indicadores, herramientas o nada de indicadores, o agarro un Xinjiang, o agarro el Xinjiang 2, o lo mezclo con el 3, o me meto de una, no sé, en un fractal, o en una zona de, no sé, de onda de helio interesante. ¿Me entienden? Es porque voy viendo, no sé, es así. Te sale innato, es de adentro, ¿sí? No es que tengo estructurado TP20 stop loss 5, por ejemplo, no, ¿sí? Eso lo hacía antes, ahora opero siguiendo el accionar del precio, saco lo que busco, el 1%, el 2, el 3, el 0.5 o menos, o me voy en negativo y listo. Lo importante es que a final de la semana, del mes, estés por encima, ¿no? O tratar de estar por encima. Por eso les digo que el que está buscando cuentas de fondeo, en vez de pagarle a los chantas que andan dando vuelta, pagate una cuentita de fondeo, eso gastalo en eso y aprendí acá que es gratis, y después si pasan la cuenta de fondeo, me compran unas latitas de cerveza bien fresquita para tomar, ¿sí? Si quieren. Pero después nada más que eso, y le dan like, si pueden, es lo que les digo siempre, por favor, necesito que le den like y comenten, así me ayudan a que el algoritmo me reconozca, porque si ustedes no dan like, ¿quién va a dar like, no? Somos poquito y no hago mucha publicidad. Entonces, porque he hecho anteriormente y la verdad que es perder el tiempo muchas veces, porque está por encima de los honestos los chantas, y los chantas los sigue mucha gente lamentablemente y no podés contra ellos hasta que obviamente los escrachan, pero es así. Seguimos, Pepe Motoneta, sí, probalo, a ver, haceme caso, buscarle, obviamente Pepe Motoneta es uno, hay otro que se llama Pepe Surfista, ¿sí? Que está interesante, pero fíjate el Pepe EAPP y el Pepe Motoneta, cualquiera de esos dos, uno es para favor de la tendencia y el otro es para contra tendencia, por ejemplo. Son para intradía, pero los podés utilizar para scalping. Inclusive, fíjate, yo capaz que lo utilizo en el oro o en la libra dólar, pero vos podés buscar, no sé, en el dólar CAD, en el que a vos te guste y en la temporalidad que a vos te guste, porque muchas veces quizás yo opero en scalping en 5 minutos o en 1 y quizás en H1 a vos te dan mejores resultados que a mí. Por eso búsquenle la vuelta, háganle backtesting y lo comparten en el grupo, gente. Son estrategias mías que las compartí y así que aprovechen y agarren, Miren ahí, a ver cómo va. Bien, se acerca la fundamental, Voy a poner la fundamental, gente, Pepe Fundamentalation. No creo que haga mucho, pero le voy a poner una distancia, a ver, media, como para que me toque el stop loss. Hoy quiero que me toque el stop loss. ¿Quieren ustedes? No. Vamos a tirarle ahí nada, a ver, ahí, bien animal, acordate lo que te digo, cierre parcial, a ver, me parece bien, es train start, a ver eso, stop, bueno, ahí está bien, medio alejadito, a ver ahí. Vamos a tirarle unos 10 por las dudas, porque esto no hace nada. Por las dudas, y cuanto mucho la cierro manual yo, ¿sí? Y le voy a poner acá 12, yo me entiendo. El horario va a ser esa hora, ¿no? 10:30, ¿no? Sería en el horario de mi MT4, que es obviamente un GMT 00. El mío es -3 en mi país, pero el broker, este broker que estoy utilizando es 00. 13:26, bueno, 3:30 lo voy a poner. Ahí está, vamos a ver qué pasa. Le voy a poner que supera los 5 pip de spread, que no haga nada, que no se prenda. Bien, ahí está. Bueno, ¿vieron que la hicimos bien también? ¿Viste? Está bueno el análisis porque estaba fuerte el euro, pero ¿viste? Si
era una lástima. De acá hasta acá tenían unos 3 pip más si tenés spread. No creo mucho en el euro dólar, pero es una lástima. ¿Puede subir? Sí, puede subir. Por eso no me metí, ¿sí? Igualmente se estaba dando lindo, vieron que iba rompiendo hacia arriba. Vamos a ver ahora, queda esta línea para esperar, ¿sí? Vamos a esperarla. Seguramente está en negativo. ¿Dónde está? Acá. Y ahí va, bien, bárbaro, lo dejamos, que meta, el lotaje es muy chiquito, miren esto, ven acá que dice 0.2, 0.2, 0.4, bueno, va cerrando, ya me pagó, ya me cerró parciales, ¿sí? Así que lo que están viendo que va en caída son órdenes que están por encima con un lotaje que ya cerró el parcial de operaciones que fue cerrando en positivo cuando estuvo acá arriba, ¿ven? Ahí cerró, por eso dice menos lotaje, que es muy poquito, pero que todo suma, ¿sí? Vamos a ver si a la vez llegase a caer más, ojalá que caiga mucho más, va a abrir más órdenes y cuando se recupere las va a ir cerrando en positivo. Y si va para arriba también va a ir cerrando, ¿sí? Y vamos a ver que en el oro, pero en la parte de ventas no está haciendo nada porque no lo prendí, está apagado, ¿sí? Por eso van a haber órdenes abiertas en esta zona. Lo dividí con colores para darnos cuenta cuál es el de compra y cuál es el de venta. Hago 2 bots casi siempre. ¿Por qué? Es interesante, porque les digo, porque muchas veces, miren acá, muchas veces supongamos que haces una orden, a ver acá, no sé, vamos a poner acá, suponete que haces un bot que te hace compras y ventas el mismo bot, ¿no? Entonces, supongamos que el bot te hace una compra, acá una bárbara, vas ganando, ¿sí? Pero se pierde cuando llega acá arriba, sigue, de hacer una venta cuando llega acá, por ejemplo, acá, no, capaz que el bot en venta estaría una venta acá, porque hay un retroceso, porque hay una estructura, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? No te la hace hasta que no cierre la compra, ¿me entienden? Entonces, abro 2 bots distintos, 2 números mágicos distintos, de 2 bots distintos, que hacen lo mismo, pero uno para compras, y uno va a ser compra y el otro va a ser venta. Entonces, si este va en compra, este otro seguramente acá va a ser venta, ¿sí? ¿Por qué no abrí el bot acá entonces con ventas? Porque este trabaja distinto, ¿bien? Este trabaja distinto, también hace ventas y el de ventas también hace compras. Por eso que no puse los 2 abiertos a la vez, ¿sí? Bien, vamos a esperar. Voy a sacar estas zonitas. Se acerca, Y no prendas la luz. Hola Pepe Gatillo, gracias por comentar, te lo vuelvo a decir, es importante. Tampoco te va a poner a comentar todos los videos que subimos, ¿no? Pero es una mano de darme una mano a mí, ¿viste? Nada más que eso. Pero igualmente, gracias por, sos el único que comparte, que me saluda en los videos, en todos los videos. Muchas gracias de corazón, Eso se merece un abrazo, loco. Se ve que vos también de una forma me estás pagando y eso me encanta. Gracias, loco. Así que bueno, ahí vamos. Gracias por saludar y estás trabajando seguramente. Así que en un rato te regalo Homero para vos, Miren, muchachos. Ahí va, ahí arrancó, Vamos a sacar estas zonas que están ahí de fondo. Ahí está, No creo que haga mucho, pero capaz que supera cierta distancia, Si se traba la plataforma, lo vemos en TradingView, Suele pasar muchísimo, Ya nos ha pasado en vivo, lamentablemente, pero bueno. Bueno, no me la vas a... ahí me la abrió la desgraciada. No vas a ir para abajo. Si va para abajo tenemos el stop ahí en la línea... Eso es lo que les digo. Ven, si me saca, que me saque. Y si va para arriba, que se vaya para arriba. No pasa nada. ¿Ven? Esa es la trampita que les digo siempre. ¿Ven? Vamos a ver si el soporte mantiene la orden o si cae, ¿sí? Fíjense que fue a favor del euro. Ahí me sacó. Listo. No pasa nada, ¿sí? 10 pip para atrás. No pasa nada, ¿vieron? Pero eso es lo que les digo, ¿ven? Lo puse muy pegado y la idea es ponerlo muy, muy por encima, ¿sí? Así que no pasa naranja, ¿sí? Bien. Si se sentía pum, pum en la pared, ¿viste? Le pegaba piña a la puerta, loco, ¿viste? Estamos en vivo, gente, Bien. Bien. Ahí está. Vamos a ver si... a ver qué hizo el oro. Un desastre o... vamos a encontrar un par de órdenes abiertas. Sí, ahí está. Miren la cantidad de órdenes que cerró. Miren lo que es esto, gente. Tremendo. Así que lo que perdiste en el euro dólar lo hicimos acá, ¿ven? Fíjense en esto. Le voy a poner la telaraña ahí, ¿ven? ¿Ven acá todo esto azul? Todo esto azul fue para arriba, ganó, cerró parciales, así que estamos seguramente con unos profits interesantes y el bot va cerrando
abierto, obviamente, todas estas órdenes que generó nuevas, son todas órdenes abiertas nuevas de 0.04, las abrió nuevas, ¿sí? Así que bueno, si cae que caiga y si sube que suba, bárbaro, ¿sí? Ahí cerramos ganancias del bot, ojalá que siga cayendo un poquito más porque lo quiero probar con más caída, ¿no? Porque nunca termina de hacer lo que uno quiere, ¿sí? En backtesting sí, pero ¿no? En vivo, como no estoy utilizando un BPS, muchas veces no me doy la noción de cuánto puede llegar a ponerse en contra una operación, ¿no? Pero bueno, ahí está, bárbaro, ¿eh? Fíjense en que todo esto que está cerrado es ganancia, ¿eh? Bien, todo. A ver, de acá hasta acá. No, tremendo. Bueno, vamos a ver un rato. Y la cerró completamente porque arrancó de vuelta, ¿ven? Estas son nuevitas. Así que bárbaro, no sé cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por lo menos hizo. Hay 7. Bien, a ver cómo termina. Vamos a ver el euro dólar, ¿eh? Ahí está. Bueno, miren lo que hizo la muchacha, ¿eh? La bella, obviamente, ahí. O el bello, el precio o la precio, ¿cómo se dice? El precio, ¿no? Así que bueno, no pasó nada. Sí, seguramente ya está, ¿no? Le puse una distancia muy chiquitita, ven ahí, unos 10 pip para que arranque y lo mismo para que se devuelva prácticamente, ¿no? Así que bueno, y el lotaje era chiquito, así que no pasa nada. El oro si termina positivo, nos saca en positivo todo. Y bueno, y yo todavía no operé, gente, ¿eh? Bien, a ver si hay algún Pepe ahí para... No es nadie, decía. No es nada, me dice. No es nada, crack. Gracias a ti por lo que nos entregás. Y sí, ahora en el trabajo. Este otro mes estaré en el live. Qué bueno, ¿te tomás vacaciones? ¿Te dan vacaciones? Sí, ¿no? Ojalá, ¿no? Si no, decirle que hablen conmigo, no sean chanta, ¿no? Aunque sea unos días para descansar o no. Y en esa te metes una cuentita de fondeo, te va bien y sabes qué, ¿no? Te hace unos pesitos. Pero a no amargarse, a pasarla bien en las vacaciones, ¿eh? ¿Por qué amargarse? Porque muchas veces te suma presión las cuentas de fondeo, ¿sí? Porque el monto que te dan, que es de mentira, obviamente, cuando arrancas, es un monto alto. Y eso te tiembla las piernas muchas veces. Así que tranqui, ¿sí? Siempre tranqui. Sobre todo que ahora está de moda que no tienen límite. Así que la podés pasar. Cada tanto tiene una operación. A ver si esto anda. Sumate, ¿eh? Ah, no anda. Ah, faltaba el enter. ¿Qué pasó ahí? Bien, bueno. Vamos con la promesa del amigo. Le voy a tirar, por favor, acá un regalito al amigo. Eso es bonito. Vamos a tirarle a Homero, que está trabajando. Ya se le vienen las vacaciones al amigo. Así que vamos a compartir Homero. A ver un segundito acá. Si lo tenemos a Homerito para tirarle acá un regalito. ¿Cómo que no lo vamos a tener? Acá está, a ver. Bien, una canción obviamente tampoco es wow, ¿no? La pongo porque tiene que ver mucho con la gente que mira los videos, por lo menos en mi planeta Pepe, ¿no? En el planeta nuestro, en el planeta Pepe muchos trabajan como gatillo fácil y ven los videos a la tarde, ¿sí? No nos pueden acompañar en el streaming en vivo, pero ven los videos y bueno, eso gracias. Por lo menos un pedazo ven o algo, ¿sí? Eso me lo indica acá esto, lo que uno puede ir viendo de la estadística, ¿no? Y a ver acá tengo, a ver si lo encuentro. Vamos a ver, ya vamos a encontrarlo. ¿Dónde estás, Homerito? Acá está. Para el amigo y para todos ustedes, ojalá que les interese, obviamente, la letra, ¿no? Lamentablemente no es una letra top, hermosa, positivista, pero es la realidad, ¿sí? Así que bueno, escuchen, amigos. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos. A ver cómo fue mientras la noticia del dólar, seguramente una positiva y una negativa por la trampa de mechazo que nos hizo, ¿no? A ver, mira vos, a ver. Vamos a ver un segundito. Y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del... Calendario económico, a ver. Era muy parecido a lo que les decía, obviamente, los precios, lo que es el consumo personal subyacente de diciembre, el que es el anual, fue negativo para el dólar, ¿sí? Era un 3% la previsión y estuvo por debajo un puntito, 2.9, ¿sí? En cambio, el consumo personal subyacente, pero no anual, el mensual de diciembre, fue tabla, ¿sí?
0.2, previsión 0.2 el actual, así que estuvo más tirando a la pérdida que a la ganancia en el sentido de la negatividad, ¿no? Fue más negativo que positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos verlo reflejado? Fíjense cómo disparó esa vela hacia arriba y después obviamente se devolvió. Muchas veces suele pasar esto, si al dólar le fue mal, ¿por qué está cayendo? Y bueno, es así el mercado, ¿sí? Muchas veces vemos estas correcciones bruscas, ¿no? Y va en sentido contrario de lo que la noticia supuestamente dio, ¿sí? Obviamente muchos al ver que subía se habrán enganchado acá arriba y se devolvió, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos dentro de las gráficas del MT4, dentro de la sesión de Londres y de lo que comenzó de la sesión de Nueva York, ¿bien? Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta ¿Cuánto más? Es así. Bien, eso tiene obviamente sus órdenes que se bloquean, ¿sí? A lo que hoy se bloquean en el sentido de que en algún momento, por eso quiero que corra más lejos, porque la distancia es un poquito más lejos, para que haga otro tipo de operaciones y obviamente se viene lo lindo. Pero bueno, nunca llega, lo tendría que dejar entero, ¿no? A ver cómo termina. Hasta ahora bastante bien, el bot nos ha dado unas lindas ganancias. Siempre he puesto el de ventas nada más. Hoy puse el de compras también, viendo la vela de H4 o diaria que era alcista, me fui en compras, ¿sí? Se fue el bot, yo no, le echamos la culpa al bot, cuanto mucho. Así que bien. Gente, ¿conocen el asado? Hoy o mañana me parece que voy a hacer un asado. El que se quiera sumar y quiere venir en su nave espacial a visitarme, podemos comer un asado. O si quieren venir a verlo como lo como yo y después se van, eso también es lo mismo, ¿eh? Si quieren los invito a eso. Vienen, miran cómo lo como y se van. Eso. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ah, bien, cambiás de turno. Buenísimo. Bueno, mejor. Justo arrancaban a hacer streaming a la tarde, ¿viste? No querían que esté Pepe Gatillo. Vos sabés que justo arrancamos a hacer streaming a la tarde, decía, no lo querían, ¿viste? Decime a qué hora más o menos arrancás a la tarde a estar libre. Che, era re malo, ¿viste? Que arrancaban cambiaban el horario, ¿viste? A la mañana. Eran los tipos que eran complicados, ¿viste? Así que bueno, ahí está. Hora le ponía en vez de... Ahí los saludaba. Bien, a ver, gente, vamos a buscar algo, a ver si encontramos. 11 de la mañana me voy a ir, así que esto, pero quiero ver el bot, seguramente lo voy a tener que dejar abierto porque abrió varias órdenes, cerró positivas, pero quiero ver si recorre hacia arriba un poco, ¿no? Eso estaría bueno para ver cómo va cerrando. Y si cae, lo dejaré, vamos a ver, ¿sí? No pasa nada. Mirá qué mechazo esta. ¿Cuál es esta? Ah, libra dólar. Bien, libra dólar es lo que pasó hoy, hace un ratito. Velas de H1. Ese mechazo es lo que disparó por la noticia que fue en contra del dólar, porque también estamos del otro lado de la libra acá, ¿sí? Y ahora se está devolviendo hacia una pequeña zona que puede venir interesante acá, ¿no? No sé cuántos pips hay a buscarla. Pero vamos a ver si no es también una trampa, ¿no? La noticia al final termine siendo realmente lo que dio y termine por encima de la mecha, que sería una trampita y venga a buscar este otro alto, ¿sí? Por eso los retrocesos existen acá tranquilamente. Sería saludable que venga hasta acá y sería saludable que termine de rellenar esta zona para rellenar todo, ¿no? Esta zona que vemos acá arriba, ahí, ¿sí? Pic, sería un dibujo hermoso. Pero bueno, también puede venir para abajo y venir a romper, por ejemplo, el punto pivot que está acá, ¿sí? En esa zona, justo en la libra dólar estamos hablando, ¿no? Que es el 1.27098, ¿sí? Bien, recuerden que las trampitas están actualmente a cada segundo, ¿sí? Tienen que estar no solamente en H1, ¿sí? En los segundos, en los minutos, cada movimiento hay cientos o miles de ballenas que obviamente cuando una mueve repercute en todas las temporalidades, no es que están en H1, ¿sí? Esto es, el mercado es esto, miren, el mercado es esto que está acá, ¿eh? Es eso, el precio ese verde que va para arriba y para abajo, es.
¿sí? Después vos lo podés ver representado en velas japonesas, vela de barra, Heikinashi, Renko, lo que quieran. Pero por ahora lo que estamos viendo es un retroceso. Vamos a ver, no terminó la vela de H1. Fíjense, si vamos a un minuto vamos a ver velas alcistas seguramente. Ahí va, ¿ven? Tratando de recuperar la caída, que realmente fue una caída que tendría que haber sido al revés, porque fue esta mecha tendría que haber continuado hacia arriba, ¿sí? Pero siempre está las trampas. Eso justamente vimos trampitas ahí, ¿sí? No se movió mucho igualmente, ¿sí? En el caso mío, si me hubiera tocado la orden acá y hacía unos 10-15 pip, ya el bot cerraba la mitad por lo menos. Y si se devuelve, el stop estaba en positivo. ¿Me entienden? Pero bueno, llegó a los 10 clavado, te tocó, cayó y perdiste otros 10, ¿sí? No pasa nada. ¿Sí? Si no, vamos a ser que somos dioses, ¿no? Bien, ahí vamos, ¿eh? Miren acá, miren esto, cerró todo. Nos hicimos el día, muchachos, me parece, ¿eh? Vamos a ver cuánto cerró y cuánto perdimos con el euro después, ¿sí? Para que vean una cuenta chiquita, es una cuenta chiquita, ¿eh? Serán $100.000 nada más, ¿sí? Tremendo, no. Es una cuenta chiquita, obviamente, que si estamos en vivo vamos explicando y está bárbaro, ¿sí? Así que bueno, ahí va. Cerró todo, muchachos. Lo que puedo hacer acá, miren, ¿vieron que son órdenes pendientes ahí arriba? Las voy a sacar. ¿Por qué? Porque no me quiero complicar más. Ya las saco. A ver, voy a sacarla de abajo, que sería una compra, perdón. Ahí está. Y voy a cerrar esta otra, sería ahí. Fíjense cómo cerró todo. Esperen que, mira, me abrió dos mal. Terrible el muchacho, ¿eh? Es bravo el telaraña, muchachos. Ahí que me toca la orden. Vamos a cerrar esta orden pendiente. Bueno, vamos a dejarla, a ver. No, la cierro, está. Seguramente, porque es la ley de Murphy, ahí lo saqué y el precio hace esto, mirá. Hasta acá arriba. No me interesa. Todo esto hicimos hoy, por ejemplo, y la orden del Pepe fundamental de 10 pips, ¿sí? 10-12 pips. Así que positivo eso, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música. Voy a pasar, quédate ahí, gatita, porque me vas a tirar todo. Voy a pasar un segundito a ver si puedo encontrar para mostrarles. Fíjense, gente, los bots que he armado. Justo los tengo en una ruleta que los solía sortear los fines de semana, perdón, los viernes, ¿sí? Sorteaba uno cada tanto, o la idea es sortearlos cuando seamos más Pepe. Pero miren esto, voy a pasar un segundito para mostrarles. A ver ahí si puedo. Escucha, mientras de fondo, por favor. Está bien, ahí vamos, ahí estamos. ¿Ven? Sí, ahí estamos bien. Fíjense, si puedo pasar un segundito. ¿Está Pepe ahí? Sí, se está viendo Pepe, ¿no? Acá estamos con el Pepe hablando, todo lo bonito, muy bonito. Acá, a ver si tenemos acá, esta zona. Acá está, me parece. Ah, no, miren, acá les muestro. Esta ruleta es para buscar operaciones. Fíjense, tras de que operamos en vivo todos los días, menos hoy que todavía no hice ninguna operación manual, sí los bots, suelo poner, ¿no? Obviamente, ¿no? Más difícil la situación, no sé. Hoy buscamos, no sé, operar order blocks. Hoy buscamos un par determinado, una zona, un fractal. Sí, está bárbaro. Es complejo, obviamente, muchas veces, pero hay que buscarlo. Y también puede sumarse algún Pepe, ¿sí? A ver si está acá. No, estos son los pares. Acá tiramos a ver qué par podemos buscar. Y voy explicando y voy enseñando. Y acá está, miren. Fíjense en esto. Podemos hacerlo no hoy porque ya somos poquitos, pero podemos juntar varios y sortear algún bote de los míos o algún indicador. Miren acá, ¿ven? Pepe al grano, mirá. Este es un bot Pepe al grano que lo he subido. Pepe al grano le puse, ¿no? Fíjense que tengo varios bots armados. A mí me faltan muchos a agregar acá, ¿no? Pero son distintos bots que podemos sortear en la ruleta o indicadores para los Pepe que voy conociendo, obviamente. Pepe en masa, Pepe en contramasa. Mira, Pepe la banda extrema. Ese es un indicador, ¿sí? Que está es muy parecido a la banda de Bollinger, pero lo bueno que tiene, que trato de buscar zonas estructurales donde te marca niveles, ¿sí? Y te puede ayudar para hacer operaciones, ¿sí? Ese es interesante también. Son todos customizados por Pepe Milas, ¿sí? No es la gran cosa, pero le voy tirando ahí alguna cosita, ¿no? Fíjense en la cantidad que he puesto acá y los que me falta poner, ¿no? A ver acá, mira, Pepe Capitán América, mira. Pepe Capitán América dinamita con tendencia. Tremendo el nombre que le puse, ¿no? ¿Por qué? Porque se diferencia del otro. Tengo dos bots. A uno le puse Capitán América, que se los he mostrado. Y el otro dinamita con tendencia. Porque explota. Porque tiene otras zonas que toma. Aparte del anterior, ¿no? Es un poquito más, menos órdenes, pero más precisas en este, por ejemplo, ¿sí? Menos señales, perdón, ¿no? Obviamente alerta más que señales, ¿bien? Así que bueno, tenés de todo, hasta libros, tenés de todo acá. Algún día lo tiramos,
y después ponemos el trofeo acá abajo y nos dice todo lo que estuvimos sorteando, ¿no? A los Pepes amigos. Todos estos bots que ven acá y plantillas las he creado yo, ¿sí? Así que un aplauso para el asador. Obviamente no, muchas veces no las termino, pero siempre las pongo. Por eso ven colores de fondo, ¿sí? Las dejo ahí. Yo opero con lo que encuentro en el camino. Está bueno, ¿no? Bien, a ver, de pasada que pasó acá, no pasó nada naranja acá, ¿no? Pasan los días. ¿Qué pasó? Ajá. Y acá que tenemos, el oro está bien. Interesante, muy interesante, muy interesante, Amores ajenos que no Mira vos, tremendo. historias pasadas que no hay. Hoy es 26, gente. ¿Sí, no? ¿Por qué me tira acá? A ver. Vago nocturno, 24. tus ojos en fuego. Hoy no es 26, gente, ¿Por qué me tira? Ah, está bien, no, está bien, está bien. Viernes 26, enero 24. 24 del año. 2024 estamos, No, está bien. No dije nada por ahora, Así que bueno, vamos a la gráfica de vuelta. Así que bueno, podemos hacer algún sorteito ahí, si tirar algún... Dejamos la telaraña, nos vamos para acá, a ver ahí, las fuerzas. No lo quería nadie, era malo, ¿viste? Linda comprita en el dólar, tremenda, ¿viste? Tremenda la comprita, ¿no? El tipo, viste que ahí, si hubiera sido yo en la entrada, ahí le echamos la culpa al bot fundamental. No, el bot muy bien anda, ¿sí? Quizás hoy no era para operarlo porque no son las noticias que yo armé el bot para otro tipo de noticias, no para este tipo de noticias, pero lo puse. Por eso le puse una distancia chiquita, que obviamente que ese tipo de distancias son las que pasó recién. Qué mejor ejemplo que vean esa pérdida de recién, ¿sí? Chiquita, pero es una pérdida, ¿sí? Que obviamente hizo un mechazo y se fue para abajo. Por eso, si buscas fundamentales, buscas las fuertes, pero las fuertes obviamente se te va a trabar el MT4 y va a pasar muchas cositas. Por eso está bueno tener un bot muchas veces, si te lo permite el broker, y siempre estar obviamente con la gestión armada, ¿no? Donde las ganadas sean más que las perdidas. Bien. Bien, dólar, blandito el dólar, Al final dólar débil, el euro, la libra dólar hacia la compra. A ver si podemos dejar alguna orden, Mirá la libra dólar cómo se fue, loco. A ver acá, vamos a ver cuánto puede llegar. 13 pi podemos hacer ahí, Lo que voy a hacer es, si retrocede en el pullback, ¿cuál es el pullback? Esta zona voy a tomar, me puedo ir en compras, ¿sí? Obviamente que me voy a las 11, ¿sí? Ustedes verán después si fue para arriba, si fue para abajo. Le pongo un stop, mira, le pongo ahí ya la orden pendiente cortita, muy poquito como ejemplo. Ahí está, pic, ahí está. No, tampoco está ahí, vamos más al grano, más abajo, a ver ahí. Párate, a ver, vamos a tirarle un poquito más de lotaje. Le voy a poner poquito ahí, muy poquito, pero está bien, Si cae, mejor para mí, utilizo un Fibonacci. Y si no cae, operaciones buy stop. Ahí está, bien pegadito, me lo toca y cae. Uy, tengo dos ahí, voy a eliminar la de arriba que me olvidé. Ahí está, si lo llega a abrir, me voy hasta acá arriba, ¿sí? Y si va para arriba, mucho mejor. Pero si cae, ¿por qué no puedo buscar una compra más abajo? ¿Sí? Obviamente que está también el límite. ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, en el EAEAPP, ustedes acá estarían buscando ventas seguramente. Obviamente con las herramientas que les comparto en ese video, ¿no? Con los periodos y todo como les comparto. ¿Pero por qué? Porque se está alejando mucho. Miren, este indicador que está abajo lo creé yo, ¿no? Esta viborita que está acá. Y se alejó muchísimo del promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento puede venir a darle un besito al promedio acá abajo, ¿sí? Que sería alguna media móvil, como hizo acá, ven que subió y cayó. Por eso les digo que comprar acá arriba es arriesgado. ¿Puede subir? Sí, puede subir. Te podés perder también de que no la agarraste, pero puede pasar de que te suba un poquito y después esté rezongando porque esté acá abajo. Por eso, si sube y me la toca, voy a dejar la orden pendiente seguramente debajo de este bajo o por debajo de este otro, y veremos si el precio llega a un nivel de por lo menos un 1 a 1, un 2 a 1, veremos, Está bien alejado el precio como para que rompa, haga... El pullback lo hizo, ¿ven? Fíjense que si miramos este altito, esta mechita ahí,
Subió, retrocedió, apoyó, vamos a ver ahora si se va para arriba o si se mete al número redondo ahí. Lo dejo ahí, ¿sí? Cuanto mucho le voy a dejar puesto un stop acá abajo, ahí, un poquito más abajo, porque esta zona la puede venir a retestear ahí, pero tendría que poner la misma distancia para arriba, ¿sí? Y bueno, y si se va para abajo, que se vaya, y si va para arriba, bienvenido sea, ¿no? Bien, el bot, lindo el bot, como hizo todo rápido. Piqui, 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 piqui. Listo, ahí ya está, listo, ¿no? Vieron que de un ratito para otro no tiene sentimiento. El tipo tiene que cerrar, cierra, ¿no? No es que se queda pensando, no, tac, 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 y arranca una nueva. Ya había, y ya le cerré y ya estaba ahí con otra. ¿Vieron? Tremendo, Es malo, el bot es malo, No, es bueno, Bien, gente, a ver. Vamos a poner rock and roll un poquito más fuertite, un poquito más fuerte. Ahí estamos, dejamos, a ver qué horas son. Bueno, y 51, gente. Yo prácticamente me quedo 10 minutitos más con ustedes. Voy a ver si puedo regalarles, a ver acá algo interesante. Déjenme ver que hay para tirar para arriba música. Lo que pasa que trato de poner alguna que no me molesten después los muchachos, ¿no? A ver ahí, le cambio la frase, le cambio un poquito, ¿no? Una pequeña notita con algún programita y las dejo guardadas, ¿no? Por eso se escucha no tan igual muchas veces. Igualmente se detecta todo. Por eso no cobro en los videos, ¿sí? Los videos no me los pagan a mí, no me interesa. Inclusive están llenos de... Está bien, es así. Pero disfrutamos la música. A ver, surfistas. Eso no, ¿qué es eso? A ver acá, mira este muy bonito también. Mira, vamos a ver acá. Escucha esto, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué bonito! Un ángel para tu soledad, ¿sí? Y hablando de ángel, ¿quién te dice que no puede venir en algún momento a visitarnos? El Señor. ¿Qué Señor? El Angelito. ¿Estás ahí, Angelita? Hola, ¿cómo estás? Sí, qué bien ahí, el bot, muy bien, te felicito, telaraña muy bien. Bien que no hayas entrado por entrar, lamentablemente el fundamental tocó stop, no pasa nada, es muy poquito. Igualmente les deseo que tengan un gran fin de semana. Les habla el Angelito de Planeta Pepe, que la pasen lindo y disfruten esta hermosa canción. Todos los pepes que se van sumando a la nave. Mejores que estás. Y vas a andar esta ruta hoy. Cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Bien, si estoy solo y me quedo, sabés lo que hago acá, ¿no? Me le tiro un arsenal de órdenes y las dejo armaditas y me voy y sé que lo saco. Pero lo voy a dejar ahí armada, ¿sí? Es una puerta que armé, ¿la ven? Con una llave acá en el medio. La dejamos ahí. Con una zona de Fibonacci interesante. Lo dejo ahí. Una heladera, Bien, si va para arriba, va, si va para abajo, vamos a ver qué hacemos ahí, ¿sí? Y dice: Pedís tu acrobacia y saltás, un secreto es... Gente, fin de semana con todo, disfruten la vida que pasa volando. Cuando querés acordar ya sos abuelo, Así que disfruten de la vida y si sos abuelo también disfrutalo. Ojalá que haya muchos abuelos como muchos, ¿no? Eran todos abuelos, eran todos jubilados, éramos todos. Así que estamos muy cerca, sobre todo en el planeta Pepe, que arrancamos con 200 años, ¿bien? Así que bien, gente, ahí estamos. Vamos, vamos. Tu cuerpo. Disfruten el día, gente. En manos del ángel. El orito, Pepe, te hizo mes para el aceito. No, el mes no, mucho no. Hizo, pero no que diga qué bruto, ¿viste?
ángel de la soledad y de la... Gracias Angelito, dice ahí el amigo. Gracias Angelito, muy buen fin de semana, gente, disfruten la vida. Sí, qué lástima hoy que está medio complicadito el mercado los viernes para hacer operaciones. Solemos hacerlas todos los viernes. Revisen los viernes y van a ver qué hacemos. Bueno, hay veces que trabajan los bots nada más, pero mientras hagamos algo, ahí estamos. Y por tu soledad. Bien, bueno, que caiga, lo esperaremos. Vieron que tenía más razón quizás el indicador, que el rompimiento no era mala idea, porque estábamos esperando, acá rompe el alto, esta mecha, muchos no la toman, la mecha tomen el numerito acá, ¿sí? Entonces se devuelve, y si vos tomás no la mecha, sino el alto que está acá abajo, puede ser que sea el pullback recién ahora, y ahora suba, ¿sí? También, obviamente por eso es subjetivo, ¿no? Vos podés agarrar este alto o podés agarrar este otro alto. Si agarrás este es porque no contás la mecha, y si agarrás este es porque contás la mecha. Pero la mecha puede ser solamente porque fue de la fundamental también, ¿sí? Yo tomé la mecha, el pullback lo hizo y se fue hacia abajo. Vos podés tomar el alto, que está ahí, donde la mecha fue una trampa, un clímax, y ahora hace un pullback, ¿ven? Rompe, va, y ahora se va para arriba. Y ir en compras. Yo lo que voy a hacer es, voy a esperar, porque ya son las 11 prácticamente, ya son las 11, y en esta zona puedo buscar una compra. Ven acá donde armé este pequeño armazón, y bueno, y puede pasar que el precio despegue hacia arriba. A ver, porque se ve, ahí está, velas japonesas, ahí está. Así que bueno, por ahora el precio viene a darle un besito, miden la media móvil al promedio acá abajo y vamos a ver si sigue hacia arriba o si se mete por debajo. Si se mete por debajo, seguramente va a venir a buscar esta zona, y si vemos que la libra sigue fuerte, puede buscar, ¿no? Esto es scalping, gente, en un minuto. Obviamente tenés que ver el spread y la distancia que va, si te conviene o no hacer una operación, sobre todo los viernes cuando muchos tratan de salir de los mercados, ¿sí? Bien, lo dejo ahí, gente, me voy yendo, cuanto mucho lo cierro, no me abrió la orden, así que bueno, a ver, ¿cómo me puedo despedir? ¿Con qué? A ver, ojalá que sube la toque rápido y me quede un ratito más. Soplen ustedes mientras. Mirá, qué lindo tema ese. Llego a poner ese tema. Vámonos con todas las pilas con uno de los temas que les suelo compartir, que siempre les digo, gente, este tema representa los mercados para mí, porque habla de Tyson y de Ali, y obviamente eso significa que nosotros somos un simple Pepe y las ballenas son Tyson y Ali. Entre ellas se pelean, ¿sí? Entonces cuando se pelean, vos te metés, le sacás un granito y te vas. Por eso, fíjense en esta canción, que sería una canción donde habla de Ali, nosotros seríamos un Pepe. Cuando Ali se cae, vos salí corriendo, ¿sí? Agarrarle el granito, que sería un profit, y te vas. No te quedes, ¿no? Ahí sacándole más granito, porque terminás haciendo un drawdown o una pérdida grande, ¿sí? A ver si encontramos acá. Qué lástima que no pudimos entrar manualmente. Si vieron que cuando se da en el momento, pero hay veces que nos pasa esto de que se nos juntan a fundamental y bueno, y no hay el movimiento que buscamos. Pasa, ¿no? A todos. Bien. Igual vimos un movimiento, ¿no? Con el orito y con el euro dólar, con la fundamental del euro dólar en unos 10 pips nada más. No pasa nada. Y sí pasa con el oro. A ver. Acá, me parece que acá. Este me gusta. A ver si podemos. Ahí estamos, sí. Fíjense, gente, los nuevos y no tan nuevos. Si no conocen este tema, se los regalo. Poné fuerte, ¿eh? Obviamente es muy polenta, seguramente vas a saltar de la silla, así que ahí te va, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, y ahí va. Escuchá. Esto, adrenalina pura, es como cuando te metes en scalping turbo, como fíjense los videos cuando operaba binaria acá el amigo quien les está hablando, fíjense en lo que era eso, el corazón acá, pero fíjense qué lindas operaciones, y la música de fondo, tremenda, ¿eh? Bien, gente. Mirá, está llegando, no sé si no le dejo una orden abierta acá, ¿eh? Chequeen cuando llegue acá qué pasa, ¿sí? Chequeen cuando llegue a esta zona, si es que llega acá, 1.27.406, ¿sí? 1.27.406, a ver si es que llega a tocarla, ¿bien? Yo ya saco esta orden pendiente, ¿sí? Está, bien, ahí está. Gente, me voy. Vení, Pepe Mila, vamos. Mirá, hay enanos, son los Pepe Mila, ¿no? Los Pepitos. Chau. Nos vemos. Chau. La pista, la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo lo de
vemos, gente. Abrazo gigante. Chau, nos vemos. Buen fin de para todos. Disfruten de la familia, de ustedes mismos. Y si pueden, sean cada día mejor. Como les digo siempre, si pueden ayudar a los demás, háganlo. Y si pueden hacerlo sin nada a cambio, ya sos un Pepe más. Es re difícil lo que les digo, pero si lo pueden hacer, están en el planeta Pepe. Chau, gente. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina